102.9 Gospel, gente que se informa. En Río Cuarto, tus contribuciones municipales no llegan más en papel. A partir del 1 de enero del 2022, los cedulones de inmobiliario, automotor y EMOS dejarán de llegar a tu domicilio. Adherite al cedulón 100% digital ingresando en riocuarto.gov.ar. Es muy fácil y en 3 simples pasos. De este modo, con el programa Ahora Digital, nos sumamos a la despapelización del Estado municipal para reducir la contaminación del planeta. Recordá, ingresá en riocuarto.gov.ar, adherite al cedulón 100% digital y sé parte del cuidado del ambiente con Ahora Digital. Secretaría de Economía, Gobierno de Río Cuarto. Lo que pasó, la información de actualidad, te lo contamos en GPS de Noticias, porque necesitamos estar informados. GPS de Noticias. GPS de Noticias, segunda edición. Ahora, en GPS de Noticias, la entrevista. Estamos en un nuevo bloque aquí de GPS de Noticias y nos acompañan en el piso Marcos Sereno, Julián Chasco y Alejandro Meneguzzi, médico veterinario, productor bovino y porcino respectivamente. ¿Cómo están? Buenas tardes, gracias por acercarse aquí al piso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, Por favor, bueno, vamos a rondar lo que es la situación agropecuaria en el sur de Córdoba. En primera medida, ¿cómo está el sector en relación a la designación de Julián Domínguez como ministro de Agricultura? Bueno, la verdad no nos trae demasiada esperanza. Ya es una receta probada. Julián Domínguez ya fue ministro de Agricultura y Ganadería y Pesca en el gobierno anterior de Cristina Fernández de Kirchner y la verdad no nos trae buenos recuerdos. Creemos que va a ser más o menos parecido. Por lo pronto ha habido una serie de anuncios que no han sido consensuados con las entidades agropecuarias, sino que solamente se les informó. Y bueno, nos parece que un diálogo genuino tiene que arrancar con los actores genuinos de la producción. Y bueno, me parece que en este caso se arrancó con el pie izquierdo y bueno, tan es así que las entidades no acompañan estos proyectos por el momento. Y bueno, estamos esperando señales claras, que no sean solamente anuncios. De paso, en este momento electoral está complicado creerle algo a un funcionario que recién asume y da la impresión de que lo han puesto para intentar revertir un resultado electoral y no para la producción de un país a largo plazo. En consonancia con eso, el gobernador Schiaretti reiteró la posición de eliminar las retenciones y que flexibilicen y levanten el cepo total a la carne la cual se exporta. ¿Cuál es la posición frente a esto? Bueno, mira, yo creo que eso está claro que tiene que ser así. El otro día escuchaba a alguien que decía es como si le pusiéramos un cepo a que no se exporten jugadores de fútbol, que los jugadores de fútbol no puedan ir a jugar al exterior porque nosotros queremos tener los mejores jugadores de fútbol acá. Bueno, la realidad es que el mercado manda y que cuando vos producís algo, como en este caso carne o granos, y es la máquina que tira este tren, lo que tenés que hacer es sacarle el freno. Si vos le sacás el freno, este país va a avanzar. Yo entiendo que en la coyuntura es necesaria o fueron necesarias las retenciones, pero llevamos más de 10 años de coyuntura, ya vamos para 15 de coyuntura, y no puede ser que un impuesto temporario, como pasa en Argentina siempre, queden para siempre. Y digo, las retenciones, por decir, uno de los tantos impuestos que se pusieron unos meses, un año, 2 años, y terminaron siendo cada vez más grandes y que no se van nunca. Y de paso que le quita todo incentivo al sector, porque hoy, si se quiere en el último año, como el precio internacional de los commodities subió, bueno, relativamente disimuló algún malestar, pero en el fondo, cuando uno termina sacando la cuenta, también las cosas suben en dólares y evidentemente no acompaña, no hay manera de producir de manera sustentable a lo largo del tiempo con este nivel de carga impositiva, pero para cualquier actividad. En lugar de subsidiar, como hacen en Europa, la actividad agropecuaria o en Estados Unidos o en otros lugares, a nosotros nos cargan con el 30 y pico % solamente retenciones. Después sigue todo lo demás y terminamos en un 60 a 70% de la renta agrícola que se la lleva el Estado Nacional, lo cual hace totalmente inviable cualquier producción, si no fuera porque los productores evidentemente son muy eficientes y porque además hay que entender que el que está en la producción no se puede salir. No es como decir, bueno, cierro y cuando pase todo esto abro de vuelta, porque no funciona así. Hay desde una idiosincrasia
de pertenencia a la producción, hasta una gran cantidad de insumos y gente y recursos y la propia tierra que necesita seguir produciendo. Entonces es como que aprovechándose de esa imposibilidad de parar o de cerrar, es que el Estado se aprovecha de esta manera de los productores. Julián Domínguez apenas asumió, a las 2 semanitas tuvo este gesto unilateral, es cierto, de liberar 140.000 cabezas de ganado para la exportación a China. También anunció el tratamiento del año que viene de lo que se denomina el plan ganadero. Respecto del plan ganadero, ¿tienen algunas ya premisas de en qué va a consistir? Mira, el problema del plan ganadero es que son medidas, como te decía al principio, que no están consultadas con las entidades, no están consultadas con el sector, y además no se sabe qué va a pasar, porque una cosa es el anuncio y otra cosa es que después te dice que queda todo supeditado a lo que diga la resolución que reglamente el ejercicio de esta ley. Entonces, primero, no sabemos exactamente qué va a salir de la ley, no sabemos qué van a decir después las resoluciones pertinentes, que en muchos casos implica la participación de más de un ministerio. Entonces, te lleva a que en una de esas, hoy por ejemplo escuchaba un productor que decía que para inscribirse en un plan de los que ya están hoy en día, necesita un productor 6.000 caracteres de una planilla de Excel, 6.000 celdas de una planilla de Excel que tiene que completar solo para inscribirse. Entonces, todo eso hace que la complejidad sea tremenda. A vos te dicen, por ejemplo, y lo acabo de ver con un caso particular ayer, amortización acelerada de bienes de uso del sector. Vos llegás a la amortización después de una serie de trámites que son dificilísimos de hacer. Una vez que llegás a ese trámite, tenés que pagarle a otra corporación, que no es el Estado, pero que en definitiva termina siendo una corporación, que son los consejos de ciencias económicas, el 8% del valor del bien para poder ingresar a eso. Entonces digo, no es solamente el Estado, sino que es una serie de trabas y de corporaciones que se sustentan solamente, sin aportar ningún valor, digo, porque si todos aportaran valor sería bárbaro, pero sin aportar ningún valor a la producción, a seguir tomando una gotita más de sangre del productor o del que está en la cadena de producción real. Entonces digo, es muy difícil creer que esto sea tan complicado de hacer, porque es mucho más fácil sacar impuestos, desacoplar todas estas corporaciones que viven de la producción, y no solo la producción agropecuaria, todas las producciones van a poder ser mucho más genuinas. Es mucho más simple, eliminemos los impuestos que están de sobra y resuelve el problema, porque el Estado te da por un lado, pero primero te sacó por el otro. Entonces lo que te saca por retenciones te lo va a dar en un crédito. No me cobran las retenciones y yo sé qué hacer con mi plata. Y en todo caso cobrame ganancias y perfecto, todo el mundo pagará ganancias. Y en la escala que corresponda, y si tiene que ser más de lo que es en este momento, que sea un impuesto más alto, pero libera el resto. Respecto de lo que aporta o no el Estado, también Julián Domínguez hizo mucho hincapié en el rol protagónico que tendría el año que viene SENASA y el Instituto Nacional de Tecnologías Agropecuarias. Al respecto veo que algunas muecas, no sé. Mira, qué el SENASA está fantástico que esté, y así tiene que ser, porque es el órgano que regula a todo el mundo, y está perfecto, porque además se trata de la sanidad de los animales y de los productos que vamos a comer, digamos, de los productos alimenticios. Eso está fantástico, así tiene que ser. Ahora, una cosa es el SENASA como organismo de control de las regulaciones sanitarias, y otra cosa es como órgano para funcional, digamos así, que para lo que está es, en muchos casos, es para obstruir. Entonces genera una serie de regulaciones que son imposibles de cumplir o que tienen doble, triple estándar, que vos sabés que en los papeles dice una cosa, en la realidad pasa otra y por debajo pasa otra. Entonces, una cosa muy simple. Nosotros para producir y llevar un frigorífico tenemos que cumplir todos los requisitos sanitarios. En el frigorífico se cumplen todos los requisitos sanitarios. Ahora, después cargamos las medias reses en un camión y las llevamos al hombro y las bajamos en una carnicería donde la persona esa pasa por el cordón de la vereda, sobre todo lo que se... Entonces, todo el seguimiento que se hizo hasta ahí fue casi en vano, porque después termina en un lugar donde probablemente la carnicería no se controla ni siquiera la cadena de frío. Vos me decís, sí, bueno, pero eso es bromatología de la municipalidad. Sí, está bien, pero en definitiva puede ser bromatología, pero hace el control de los alimentos. Entonces digo, toda una serie de cuestiones que hay que cumplir por un lado, por el otro no se cubre. Pero además hay otras cosas.
hay cuestiones que te digo, por eso digo por debajo. Todos sabemos que en el mercado de la carne, digo la carne por decir uno de los rubros, hay una parte informal muy grande en el mercado interno. Entonces, esa parte informal no la controla el SENASA. Entonces digo, si vamos a ser serios, seamos serios en todos los sentidos y no que sea un organismo para poner trabas únicamente. Y el INTA tiene que participar, pero tiene que participar activamente. Si acabamos de correr a las principales productoras de soja de la Argentina, de las empresas que producen genética de soja, porque no les aprobamos la ley de patentes, porque no queremos pagar patentes. Bueno. Sí, también hay una mirada ética respecto de del uso de los transgénicos. Seguro, pero digo, si vamos a producir y queremos producir mucho, tenemos que producir con las semillas modernas y con las cosas modernas. Bueno, o lo generamos nosotros o lo compramos de afuera. No hay mucho para hacer. Todo y en su justa medida, bien hecho, lleva a que mejoremos todos. Ahora, si de repente el Instituto del INTA, de Tecnología Agropecuaria, se convierte en un comité o en una unidad básica durante muchos años, es difícil que eso se convierta en algo que el productor lo vea como algo serio. Y creo que en muchos casos ha perdido el espíritu y se ha convertido en muchos casos en eso. Lamentablemente digo, porque ojalá tuviéramos esos institutos como bandera. Ojalá que así fuera. Quiero escuchar también la palabra de quienes acompañan, en este caso a quien está tomando la palabra, que es Julián Chasco. Hablamos de Alejandro Meneguzzi y también de Marcos Sereno, este último médico veterinario y el primero productor bovino. ¿Ustedes qué opinan de lo que estamos dialogando? Mira, con respecto a una cosa que decía Julián recién, de que es difícil de creer y difícil de lograr ciertos anuncios, y de que el productor agropecuario sigue siendo productor agropecuario, le vaya bien o le vaya mal, también tiene que ver con ciclos biológicos. Un ciclo biológico demora una determinada cantidad de horas, de días o de años, y una medida coyuntural es una firma en un papel. Por eso que el productor agropecuario no puede dejarlo. Que indudablemente en algo influyen estas medidas. Hace un rato estábamos charlando, seguramente ya pasó con el cerdo hace poquito, Alejandro lo va a confirmar lo que digo, pero de golpe aumentó el precio del cerdo en el mercado. ¿Pero por qué? Porque desaparecieron del mercado el 98% de los criadores de cerdos chiquitos. ¿Y por qué desapareció? Porque no tenían rentabilidad, se fundían trabajando. Entonces, uno puede tomar una medida coyuntural escrita en un ratito, pero hay un ciclo biológico que hay que respetar. O sea, y eso indudablemente lleva mucho tiempo. Si además a eso le agregamos burocracia, con respecto a SENASA, hay un montón de leyes que se aprobaron en distintos gobiernos, en el que está, en el anterior de este, en los dos anteriores de estos que están ahora, o tres anteriores, y no se llevan adelante. Eso es lo que tiene que hacer SENASA, aplicar esa ley, no se aplican. ¿Cómo modificaría la ley? Por ejemplo, te cuento un ejemplo clásico con el tema cerdos. Hay una ley que nosotros somos libres de una enfermedad que se llama enfermedad de Augeski. En el 2009 debería estar todos los cerdos de nuestro país bajo un plan de erradicación. Hay una ley que dice que deberían estar en el 2009, estamos en el 2021 y lo único que se ha hecho es que las cabañas, que son los productores de genética porcina, estén obligados a hacer con el riesgo total de que los criaderos que están alrededor de las cabañas no son controlados, por ejemplo. SENASA es la policía sanitaria que tiene nuestro país, en la frontera, de la frontera para afuera, de la frontera para adentro, y no lo cumple. O sea, no digo que la culpa sea del gobierno actual, a lo mejor son de un montón de gobiernos, y no se cumple porque por falta de recursos, porque se dedican a otra cosa, que no tienen que hacer, que como decía Julio recién, y lo que tienen que hacer no se hace. A veces por falta de recursos, puede ser, tranquilamente, faltan políticas claras a mediano y largo plazo que no existen. Con respecto al INTA, Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA fue creado para que ayudara a los productores. En estos últimos 20 años el INTA no hizo nada. Para que tengamos una idea, antiguamente el INTA tenía agentes de extensión que iban a todos los campos. Yo soy un productor agropecuario, hijo, nieto de productor agropecuario, y antes andaba la gente del INTA por los campos, con los agentes de extensión, llevando la tecnología que producía esa entidad, que era nuestro Instituto de Tecnología Agropecuaria, al productor. Resulta que hace 20 años que no hay más tecnología, no se produce más tecnología, porque se transformó en otra entidad, en otra cosa. No sé si en un comité o en lo que sea, pero no es más, no funciona más. Se fue el espíritu por lo cual fue creado. Entonces, debería volver, obviamente, es fundamental que vuelva. Pero son anuncios, si ojalá sea cierto. Yo tengo colegas míos, compañeros, amigos, alumnos que trabajan en el INTA y conozco cómo funciona el INTA desde hace muchos años hasta hoy, y ese es el problema del INTA. O sea, indudablemente que hace falta, pero hace falta en serio.
Si no, como decía Julián recién, no podemos darle el lujo de correr la tecnología si no se la producimos nosotros. Tenemos dos opciones, o comprarla afuera o producirla nosotros. El INTA hasta hace 20 años atrás la producía, hace 20 años la produce. Digo, por ahí alguno va a pensar en forma exagerada. Es cierto que algunas cosas se han hecho, pero se dejaron de hacer la gran mayoría de cosas que hacía el INTA. Es decir, hoy uno, si quiere, digamos, adquirir tecnología, un productor agropecuario que quiere poner un criadero de cerdos, hace 20 años atrás le iba a preguntar al INTA. Ahora ni se le ocurre preguntar al INTA, porque el INTA está con a lo mejor una tecnología hace 20 años atrás. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, es fundamental. Ha perdido la esencia para lo cual fue fundado. Bueno, ahora vamos a escuchar la palabra también de Alejandro Meneguzzi, productor porcino, y también Marcos me tiró el pie respecto de lo de los cerdos. ¿Cómo viene a cambiar, primero un panorama del sector porcino, y después cómo viene a cambiar el acuerdo porcino con China? Mira, un poquito con lo que estaba terminando de decir Marco con respecto a la entidad del INTA, ¿no? Yo recuerdo hace 20, 25 años atrás, cuando uno iba a la Feria Cerdo, se encontraba, ¿sí?, con una tecnología adecuada a lo que era el momento, ¿sí? Y se encontraba en una realidad donde había pequeños y medianos productores, ¿sí? ¿Qué te quiero decir? Que vos ibas a una demostración a campo, te encontrabas con casas iglú, parideras a campo, digamos, todo que era apuntado al pequeño y mediano productor que no podía incorporar en ese momento otra cosa que hoy, si no la podía incorporar hace 20 años, hoy es imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese pequeño y mediano productor, con una falta de políticas, como tanto Julián y Marco decían, a mediano y largo plazo. Acá uno cuando hablamos de mediano plazo tiene que ser 3, 4, 5 años, pero hoy no hacemos ni medida ni a 6 meses. Ni a 3 meses, diría yo, ¿no? O sea que son todos remiendos. Y creo que el INTA, lamentablemente, fue perdiendo, y coincido un poco con lo que decía, se han ido convirtiendo en otros tipos de entidades, donde seguramente llegan los que están un poco cercanos al poder, donde están en una militancia política del momento, y creemos que no es así. Tienen que estar los profesionales. Un poco lo que vos me estabas preguntando de la realidad del sector. Hoy la realidad del sector es que, como te digo, uno viene de ese pequeño y mediano productor. Mi actividad, me dedico a la venta de genética hace más de 25, 30 años, donde esta actividad me ha llevado a conocer, la verdad, que toda la Argentina, diría, porque hemos estado comercializando desde Jujuy hasta Río Negro, de Corrientes hasta Mendoza, digamos, por todos lados. Y que notaba uno, que bueno, que hace un par de años todavía ese pequeño y mediano tenía esa pequeña esperanza de invertir en una cachorra, de invertir en una instalación, y hoy te encontrás que prácticamente han dejado de existir porque el sistema los ha llevado a dejar de existir. No solamente el sistema de la actualidad, estoy retrocediendo 20 años para atrás. Entonces cuando a veces uno escucha y de estos planes y que se dice que van a dar, que esto, que lo otro, digamos, hay que hacer un trabajo muy de fondo en el sector, un trabajo muy de fondo donde la verdad que habría muchas, cuando a veces uno escucha de los campos, del estadio, de un montón de cosas, que si hubiera políticas realmente serias y se le quisiera dar una posibilidad a la gente de trabajo, la verdad que en el sector porcino habría mucha posibilidad de trabajo, pero con reglas claras, no con reglas digamos, de una cuestión de hacer, digamos, una cuestión circunstancial de 2 o 3 meses porque se viene una elección y vamos a hacer parche. No, acá no hay que pensar en parche, acá hay que pensar a un mediano y largo plazo y darle la oportunidad de trabajo y fuente de trabajo a la gente. Y el sector hoy está, quien puede subsistir, hoy es una actividad que es rentable, digamos, ¿sí? Rentable solamente, no es que es una actividad que te va a dejar dinero, es rentable hace 2 meses. Hace 4 meses. Sí. Es rentable hace 2 meses porque desaparecieron del mercado casi el 100% de los productores medianos. Entonces, al no haber producción, para el consumo interno la demanda superó, por más que se baja la demanda, superó la oferta, y por eso coyunturalmente hoy es bueno el negocio, digamos, pero es coyuntural. Exacto, digamos, es una alternativa que hoy, digamos, el consumo también, hoy lo que vale la carne vacuna a lo que vale el cerdo, digamos, hay una diferencia, te diría, de un 25-30%, que la calidad que existe del cerdo es buenísima, es muy buena, se ha mejorado en eso, en la cuestión genética, en un montón de cosas, pero ¿qué sucede, digamos? Que hoy ha quedado prácticamente el negocio en manos de productores grandes,
¿sí? Entonces vos ese productor que uno trata de luchar y de que trate de subsistir, y hoy prácticamente cuando hemos venido, aparte de una pandemia, donde el precio cayó, cuando comenzó la pandemia, Marco, creo que hubo criaderos directamente que tenían que sacrificar animales porque no podía, o tenía que venderlo muy barato, y bueno, hoy con todo eso que fue acarreando, bueno, hoy el precio ha mejorado, pero no hay consumo. Bien. Hay una realidad de bolsillo que no está, entonces el consumo... No hay demanda. Exacto, no hay. Y bueno, decir que bueno, ahora algunas cuestiones, por esta liberación, algunas cosas, un poco el consumo, creemos que se va a reactivar un poco, pero... Disculpa, tuvimos la suerte, para nosotros, desgracia para otros, de lo que pasó en el mundo con algunas enfermedades. Es decir, pensemos, por ejemplo, en otros países mucho más chicos en producción que nosotros, con mucho más desventaja. Por ejemplo, Chile. Chile tiene que importar la comida para los cerdos. Acá la tenemos acá, en esta región, claro, en esta zona. Los chiquitos, para poder subsistir en otros países que hay medidas a mediano y largo plazo sostenibles, digamos, claras, han inventado sistemas. ¿Quién asesoró en eso? Entidades como si fuera el INTA nuestro, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, de ellos. Acá no hicimos nada. Tenemos apenas 2 minutos. Sí, te respondo rápido lo de la cuestión de China. Dale, si querés, brevemente, por favor. Sí, digamos, es una cuestión que obviamente, que si hubiera políticas claras y cosas, tenemos todo, como dijo Marco, tenemos al maíz al frente de los criaderos, donde seguramente este tipo de inversiones, ¿qué van a hacer? Van a venir, van a instalar las cosas, van a traer tecnologías propias y solamente van a dar algunos puestos de trabajo, pero cuando tenemos una cadena muy grande para hacerla, si apostáramos realmente a nuestros productores genuinos que hagan la carne y que exportemos la carne. Una respuesta igual de breve respecto de si cambia las reglas del juego, la reincorporación o si se quiere la refuncionalización de la fábrica porcina de Huinca. Y no, yo creo que no cambia, porque es seguir, digamos, apostando a los grandes sectores solamente. Bien. Y concentrando. Perfecto. Bueno, Alejandro, Julián y Marcos, muchas gracias. Desde luego están invitados después para que vengan con más tiempo, quedaron un montón de cosas por dialogar aquí en GPS de Noticias. Gracias, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Pasaron por el aire de GPS de Noticias Alejandro Meneguzzi, productor porcino, Julián Chasco, productor bovino, y Marco Sereno, médico veterinario. Hablamos sobre la situación agropecuaria del sur provincial.